Hola a todos, hoy toca vídeo con la Xtool F1, así que lo primerísimo de todo es que si aún no conoces esta máquina y lo que se puede hacer con ella, tengo otro vídeo en mi canal de YouTube donde te lo cuento, así que si no lo has visto, pásate por la caja de descripción del vídeo porque te dejo el enlace para que lo veas. Y en este vídeo básicamente lo que voy a hacer es centrarme en una de las cosas que se puede hacer con esta máquina, que es el grabado de metales y en concreto orientado a joyería. Y es que la Xtool F1 consta de dos tipos de láser, uno de diodo y otro infrarrojo. Y esto nos va a permitir el grabado de un montón de tipos de metales como pueden ser acero inoxidable, aluminio, platino, plata, oro o hierro. Pero además, otra cosa que vais a ver es que cuando usamos el láser infrarrojo, la máquina trabaja rapidísimo y eso nos va a permitir hacer personalizaciones en metal en minutos. Así que para que podáis ver lo rápido y lo fácil que es, voy a mostraros un par de ejemplos. Voy directa con el primer ejemplo en el que voy a personalizar esta medallita con forma de corazón. Esta medallita es de acero inoxidable y además es uno de los materiales que vienen con la máquina. Lo que voy a hacer es dejarlo colocado en el interior de la máquina y con la rueda del botón que está en el lado derecho de la máquina voy a ajustarlo para que las dos luces, roja y azul, coincidan. De esta forma estamos estableciendo la altura del material. En el programa Xtool Creative Space tengo abierto el diseño que voy a usar y lo primero de todo voy a escalarlo para darle el tamaño correspondiente a la medallita que quiero personalizar. Ahora lo que voy a hacer es configurar el material y como es de los que viene incluidos, voy a buscarlo en la librería de materiales del programa. Para encontrarlo más rápidamente lo que voy a hacer es filtrar por metales, le doy a aplicar y lo buscamos entre los que salen. Aquí me sale esta que es muy similar, pero veo que pone que es de 15 milímetros y la mía es más grande, así que voy a seguir buscando. Y ahora sí, este es el que yo tengo. Lo selecciono y me sale el modelo de máquina, el tipo de láser que es el infrarrojo y por último el procesamiento que voy a aprovechar para cambiarlo al de engrave o grabar. Me sale la configuración correspondiente que es potencia 100, velocidad 50, así que le doy a Open in XCS para llevarme esta configuración al programa. Ya tengo aquí el material, selecciono el diseño y me aseguro que en procesamiento está marcado grabar. Y ahora ya me puedo ir a la opción de encuadre para asegurarme que se va a grabar en el lugar correcto. Despliego las opciones de encuadre para marcar el de contorno y le doy a encuadre. Y gracias a esta opción de encuadre puedo poner la pieza en el sitio exacto para que se grabe en el lugar correcto. Cerramos la tapa y ya podemos darle al botón de procesar. Nos sale la previsualización y le damos al botón de inicio. Y aunque es un diseño con un montón de detalle, vais a ver que en cuestión de segundos nos va a hacer este grabado. Fijaros qué resultado tan bonito queda, que bien os ha quedado esta medallita con un diseño súper sencillito y que hemos visto que se graba súper rápido. Voy ahora con otro ejemplo, en este caso de un anillo que creo que es como de cobre con baño de color, porque lo hay en dorado, plateado y oro rosa. Y como lógicamente no se va a quedar de pie en la máquina para poder personalizar lo que es la parte frontal plana, la solución más rápida que he encontrado es usar una caja para anillos. Así que lo que he hecho es colocarlo dentro de la caja y lo pongo en la base de la Xtool F1. Ajusto de nuevo la altura del material moviendo la rueda del botón del lado derecho de la máquina hasta que coincidan las dos luces. Ya tengo el diseño abierto en el programa y como ya lo tengo al tamaño adecuado voy a ir directa a la configuración y en este caso he puesto la configuración de forma manual eligiendo el láser infrarrojo con potencia 80, velocidad 50 y 240 líneas por centímetro. Voy ahora con el encuadre y vuelvo a utilizar el de contorno y cuando me sale el encuadre que me marca la posición, pues lo que voy a hacer es mover el anillo para que quede en el lugar correcto. Esto que sepáis que también se puede hacer moviendo el diseño del programa, pero en este caso me resulta más rápido hacerlo de esta manera. Cerramos la tapa y enviamos a procesar a la máquina.
Listo, la verdad es que es súper rápido y fijaros qué bonito queda con este diseño tipo de nudo celta. Y bueno, pues en realidad siempre vamos a hacer más o menos los mismos pasos para el grabado de metales y únicamente tendremos que ir dándole la configuración adecuada en función del tipo de metal que vayamos a grabar. Y ya por último, y aunque no sea grabado de metal propiamente dicho, ya que hemos hecho algunas joyas bonitas, pues nada mejor que presentarlas también de forma bonita, así que me he animado a grabar también la caja con láser. Para la caja, que es de Carton Craft, he utilizado el láser de diodo con configuración de alimentación 65, velocidad 2800 y 2 pases. Y fijaros qué monada la caja, ideal para hacer el packaging perfecto para acompañar a tus joyas. Y hasta aquí este vídeo sobre la Xtool F1, así que aprovecha y dale a like si te ha gustado, dime qué te ha parecido en los comentarios o pregunta las dudas que te surjan y si aún no te has suscrito a mi canal, corriendo a darle al botoncito de subscribe. ¡Nos vemos!